Hola, hoy vengo a contaros nuestro trabajo que viene a explicar un poco cómo nos lo hemos montado para hacer una evaluación continua en un programa de aprendizaje basado en proyectos. Atentos. Bien, la idea es que nosotros en cuarto de grado de Ingeniería Multimedia utilizamos una metodología que es aprendizaje basado en proyectos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los alumnos van a desarrollar un único proyecto a lo largo de todo el año. Esto, tal y conforme lo vemos nosotros, viene a ser algo así como... Cavar, en la mina quiero yo. Mientras que los alumnos en realidad lo que perciben es esto otro. ¿Qué significa? Bueno, pues que luego a lo largo del curso tenemos muchos problemas para hacer la evaluación. Bien, esos problemas se reducen básicamente a dos. El primero de ellos es que los alumnos acaban concentrándose más en lograr producir ese producto o proyecto final, lo cual es equivocado. Lo que deben de fijarse, o en lo que deben de fijarse precisamente es en el proceso para lograr ese proyecto. Es decir, no tiene sentido que, por ejemplo, un estudiante de medicina se concentre en salvar al muñeco de pruebas en sus prácticas, cuando lo que tiene que aprender son todas las técnicas y herramientas que pueda tener a su alcance para salvar a cualquier paciente en el futuro. Pues a los alumnos de ingeniería es igual. No se trata de que logren ese proyecto, sino de que a lo largo del proceso para construir ese proyecto aprendan nuevas técnicas, nuevas estrategias, nuevos frameworks, etc. Y por otro lado, el segundo problema es cómo lograr que los alumnos sean conscientes tanto de su propio trabajo como del trabajo de sus compañeros, para que de esa forma más o menos todos los alumnos traten de aportar la misma cantidad de trabajo, en este caso de horas, y la misma calidad de trabajo, porque no es solo cuestión de invertir muchas horas, sino que también se trata de que esas horas realmente sean productivas y útiles para poder llegar a buen puerto en ese proyecto. Entonces es necesario de alguna forma introducir en el propio funcionamiento, en este caso en la propia evaluación, mecanismos que obliguen a los alumnos, primero, a ser conscientes de todo el proceso, y segundo, pero hacer visible su trabajo dentro del grupo de trabajo y dentro de las cosas que el grupo de trabajo tiene que hacer. Para eso, la metodología se divide en tres fases. La primera de ellas implica que cada profesor tiene que definir cada uno de los elementos, los ítems que hemos denominado de evaluación dentro de su asignatura. Es decir, debe indicar algo, aquellas cosas que se evalúan dentro de su asignatura que están relacionados con los resultados de aprendizaje que se deben de lograr en función de las competencias de cada asignatura, y además debe quedar definido pues una descripción de qué es el logro que se pretende, un título para ese logro y características como son el número de horas estimadas para desarrollar ese logro y la nota que sobre la nota global de la asignatura recogería o recibirías por tener ese logro. Segunda fase. La segunda fase es el desarrollo del trabajo, en el cual los alumnos han de ir definiendo las actividades que van a realizar dentro de cada uno de esos ítems, ¿vale? De forma que tienen que dividir un ítem en distintas tareas. Para cada una de esas tareas han de ir indicando el tiempo invertido por cada uno de ellos. Pueden utilizar un software externo para realizar esto y además deben de indicar evidencias una vez que han terminado la actividad. Por ejemplo, si están desarrollando un documento, pues una de las evidencias será posiblemente ese documento que queda final. Pero sin embargo, si están implementando algoritmos para alta escalabilidad de un software, deben de, por ejemplo, dejar como evidencia las pruebas en las que demuestran que con altas tasas de carga el software sigue funcionando. La idea es que para cada una de las actividades deben de indicar cuáles son las evidencias de realización, de haber logrado eso. Eso implica que el alumno ha de hacer una autoevaluación de su trabajo. Para empezar, una vez que esa actividad ha sido marcada como finalizada por los alumnos que la están desarrollando, otros alumnos del mismo grupo
han de aceptar que es correcta o bien rechazar, ¿vale? Han de darle su visto bueno. Eso implica evaluación por pares, ¿de acuerdo? De esta forma nos aseguramos que cuando un profesor tiene que evaluar una actividad, esta actividad ya ha sido supervisado por varios de los miembros de ese mismo grupo. Por último, una vez que todo el mundo ha dado el visto bueno, tanto los alumnos que han desarrollado como otros alumnos del mismo grupo que han desarrollado, o sea, que pertenecen al grupo, pero han revisado que esa tarea es correcta, cuando todo eso ha ocurrido, es entonces el profesor quien evalúa si de verdad esa actividad cuenta o no cuenta para el logro del ítem, ¿de acuerdo? Y eso es una evaluación continua, ya que eso implica que el profesor a lo largo del curso va revisando esas pequeñas tareas, esas pequeñas actividades que desarrolla los alumnos y va dando feedback en caso de que esa tarea no sea correcta. De esa forma tenemos en el proceso autoevaluación, evaluación por pares, entre iguales y evaluación continua. En cada uno de los momentos de la evaluación se ha de proporcionar feedback, es decir, que si un alumno rechaza que una actividad haya sido realizada, ha de indicar por qué. Igual que el profesor, si rechaza que la actividad finalmente no cuenta para el logro del ítem, también debe de indicar por qué esa actividad no es correcta. Fase 3. En esa fase, el profesor da una nota al ítem, es decir, un ítem, por ejemplo, producir un cierto documento, el documento de especificación, podría valer un 20% de la nota de la asignatura. Es el ítem. Ese ítem, a su vez, ha tenido ciertas actividades, pero al final el profesor asigna una nota al ítem. Dice, bueno, pues de ese 20%, los alumnos han conseguido un 15 o han conseguido un 10, ¿vale? Con independencia de lo que realmente haya ocurrido a lo largo de las actividades. Lo que sí que es verdad es que normalmente va a existir cierta correlación entre que si las actividades han sido correctas para el logro del ítem, lo normal es conseguir, si no el total, pues parte o gran parte de la nota del ítem. Que esto lo que genera es la evaluación sumativa que se produce al final de toda la evaluación. De esa forma, mediante la evaluación, en la evaluación se van produciendo los distintos aspectos de la evaluación, como son esas: la autoevaluación, la evaluación entre iguales, la evaluación continua y esa evaluación sumativa que permite una valoración global de los logros. El mayor de los problemas es la gran carga de trabajo que se produce a lo largo de la evaluación. Uno de los problemas que también queríamos enfrentarnos era que el alumno no solamente se fije en que tiene que lograr producir el proyecto final, sino en el proceso que ha de realizar a lo largo de todo el proyecto, ya que en ese proceso es en el que se produce el aprendizaje. Y lo que el alumno tiene que tener en cuenta es que al final no se trata tanto de producir un proyecto, sino de adquirir las competencias que le van a permitir realizar cualquier proyecto de ingeniería en el futuro. Por lo tanto, al obligarle a hacer esa reflexión en la autoevaluación y esa reflexión en la evaluación entre iguales, obligamos a que de alguna forma vaya haciendo esas revisiones retrospectivas acerca del proceso de aprendizaje, que es lo que realmente nos interesa y no tanto el producto final. Para poder, digamos, liberar un poco de toda esa carga de trabajo, actualmente lo que estamos haciendo es, estamos desarrollando un software específico que permita esa monitorización y visualización del trabajo, ya que, como veis ahora, el enfoque en toda la metodología no está en el proceso de evaluación, sino que está en el proceso, o sea, no está en el proceso final de evaluación, sino en los procesos intermedios de evaluación, ¿vale? Donde cada alumno ha de hacer la evaluación, la autoevaluación, la evaluación a otros compañeros de su mismo grupo y donde tienen que revisar la evaluación continua que el profesor realiza de esa actividad. Estamos en un punto en el que intentamos hacer también lo que denominamos una evaluación en tiempo real, ¿vale? Que el alumno sepa en cada momento hasta dónde llegaría su logro en ese momento. Y con eso, pues, si tenéis cualquier pregunta, pues la podéis lanzar y os lo trataré de responder lo más rápido posible. Muchas gracias.